Regresamos con más informaciones sobre esta inminente captura de Martín de los Santos, quien, recordemos, está imputado por agredir a un conserje. Ya estaría ubicado, esto respecto a los antecedentes que alertaron a las policías en Brasil en medio de la búsqueda de este sujeto que está prófugo tras agredir a este conserje en Vitacura. Claro, si bien hasta ahora se mantiene en la clandestinidad, está prófugo de la justicia, ¿qué es lo que ocurre con el curso de la investigación? Quienes están a cargo de estas diligencias van cerrando el cerco en torno a este imputado y están intensificando su búsqueda con distintas diligencias en Brasil, donde ya se conoce que salió de nuestro país el pasado 19 de junio con destino a Florianópolis y por lo tanto se entiende que es desde allí donde se habría conectado esta audiencia vía telemática que toma total protagonismo. Es relevante porque justamente esta instancia en la que pudo haber proporcionado su dirección IP y que puede claramente focalizar un lugar en particular donde podría encontrarse, aunque claramente han transcurrido los días y pudo haber modificado su lugar, al menos donde pueda estar, donde pueda ser ubicado estos últimos días. Claro, y por eso se han realizado todas estas coordinaciones con la Policía Federal de Brasil, también con Interpol, quienes han confirmado que hasta ayer al menos no había salido de Brasil, porque esa es la otra preocupación. Que tenía 2 pasaportes. Exactamente. Entonces, de acuerdo a la información que hasta ahora hay, habría tenido cuando salió de Chile como destino Florianópolis en Brasil, pero paralelo a eso es que el fiscal Felipe Sepúlveda inició todas las gestiones para poder determinar exactamente la ubicación desde donde se conectó por Zoom el imputado el lunes cuando compareció a esta audiencia de revisión de medidas cautelares de forma telemática. Y que te acuerdas, Pato, que en ese momento se pensaba que él estaba en Chile, pero en otra región, y por eso es que se había conectado vía telemática, pero luego se confirma que él estaba fuera del país y de acuerdo a estos últimos antecedentes se va confirmando que sería en Brasil, específicamente Florianópolis. Claro, claramente no se entregó la información correcta de lo que ocurría en aquella jornada sobre cuál era su ubicación exacta, porque primero se había señalado que estaba probablemente en Pichilemu, o al menos él había dicho fuera de Santiago, claro. Pero a la luz de los hechos, con este cruce de información, claramente se encontraba él, al menos en Brasil, y por lo tanto acá cobra especial protagonismo, es clave la dirección, o al menos en la dirección IP, todo esto del método, además, bajo esta plataforma Zoom. Una vez que se conecta a esta audiencia de manera telemática, se debe realizar ese chequeo con el código de acceso a esta reunión a la que él se ha conectado para la audiencia de reformalización, que es donde se modificó la medida cautelar, donde él ahí finalmente la justicia ha determinado su prisión preventiva. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el fiscal nacional Ángel Valencia sobre este tema. Según la información que nos ha entregado la policía, ese imputado se encontraría fuera del país, por lo tanto son las autoridades del país donde se encuentra las que pueden practicar eventualmente ubicarlo, ¿no? Y eventualmente practicar su detención en caso que esta se hubiese solicitado. Ya nuestras atribuciones como autoridades chilenas escapan ese margen, pero ustedes pueden contar, la comunidad puede contar con que la Fiscalía va a hacer todas las gestiones necesarias para que esa persona finalmente comparezca ante la justicia chilena. Además de todos estos antecedentes, en nuestro matinal en Contigo en la Mañana, el periodista Sergio Jara dio a conocer alguna información que le habría enviado en un mensaje precisamente Martín de los Santos, y donde está tratando de conseguir un abogado. Recordemos que renunció su defensa, está tratando de conseguir ahí un abogado privado urgente, dice, y que donde el periodista Sergio Jara aclara que él dice que lo bloqueó el sistema, claro, es que para el patrocinio. Hay un punto interesante allí porque su abogado, claro, él renunció por diferencias irreconciliables, claro, pero el sistema también lo proporciona, asume un defensor penal público. Acá claramente a lo mejor él quiere que lo represente un abogado particular, pero él al encontrarse fuera de nuestro país no puede otorgarle patrocinio y poder. Claro. Esa sería la dificultad en caso de él querer tener un abogado particular. La versión de él es que el sistema lo bloqueó, pero en realidad no es así. Lo que aquí pasa es que un juez decide no recibir ese patrocinio mientras él no esté en Chile. Así que vamos a estar muy atentos a este caso. Las policías en Brasil, todo esto en medio de la búsqueda de este sujeto quien se encuentra prófugo tras agredir a un conserje en Vitacura. Hablamos de Martín de los Santos, quien habría viajado con 2 pasaportes. Vamos con Nicolás Krum, que nos tiene más detalles y qué es lo que se conoce acerca de estos 2 pasaportes que además dificultan las posibilidades de poder encontrarlo porque podría ahora salir tal vez a otro destino. Nico, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Nico.
Hola Pato, hola Cari, ¿cómo están? Buen día. Un hecho que cada vez suma nuevos antecedentes, nuevas controversias, porque si ya hablábamos de una situación compleja el día que se le formaliza a Martín de los Santos, desde el punto de vista que él comparece no de manera presencial, sino que lo hace de manera telemática y donde para las autoridades él lo estaba haciendo desde Pichilemu, la localidad de Pichilemu, situación que tampoco ocurrió así, y en este caso él finalmente terminaría compareciendo desde Brasil, ya que con anterioridad a esta audiencia él terminaría saliendo de Chile para poder obviamente eludir, entendemos, la acción judicial. A esto que ya les comento se suman estos antecedentes que se dieron a conocer de que este ciudadano chileno, Martín de los Santos, cuenta con 2 pasaportes, su pasaporte chileno pero también uno español, y que en ese caso, ustedes ya lo adelantaban, podría dificultar el proceso que ya está en curso, que tiene que ver con esta orden de captura, que también fue confirmada por el gobierno a través del Ministerio de Seguridad Pública, y que en ese sentido acá ya hay una coordinación entre policías nacionales y policías en Brasil para identificar y encontrar a este chileno. Pero vamos a ver qué tan fácil puede ser eso, considerando que él tiene otro pasaporte y podría arrancar a un tercer país en cuestión. Vamos a revisar declaraciones de un colega, de un periodista brasilero, para ver también cómo ha impactado esta noticia allá en el suelo de Brasil. La policía está movilizada en conjunto con la policía de Chile para encontrar Martín. Martín, segundo la policía, el servicio de inteligencia, es considerado muy peligroso. Por tanto, la policía debe trabajar hasta encontrarlo. La policía brasileña ya contactó las autoridades de Chile para verificar sus intereses e incluirlo en la transmisión roja de la Interpol. Bueno, cuenta actualmente, Nico, con alerta azul. Al menos esta es la notificación que hay, que ha confirmado también el gobierno chileno para este trabajo mancomunado con la policía brasileña, básicamente en esta etapa para poder conocer o tener antecedentes acerca de sus movimientos, confirmar si está en Brasil, porque él viajó hacia Florianópolis. Claro. Pero eso no quiere decir que él esté hoy en Florianópolis, se pudo haber movido dentro de Brasil, o ahora la sospecha es que se termina detectando que tiene 2 pasaportes, un pasaporte español con el que podría hacer uso ahora, por ejemplo, para poder ingresar a Europa. Claro. Y tal vez de esa manera burlar alguna alerta, la alerta azul, que es la que se ha conocido hasta ahora. Y no nos olvidemos, Nico, que estamos a día viernes. Esta medida cautelar se conoció la tarde del lunes, por lo tanto, desde que se conoce hasta que se dan cuenta que está prófugo, hasta que emiten la alerta internacional, ya perfectamente, como dice el Pato, pudo haber tomado un bus, haber llegado a otra ciudad, haberse embarcado y haber viajado con el pasaporte español para salir de Brasil. De ahí la dificultad. Sí, totalmente. Podríamos hablar acá, y es lo que también se ha criticado, de algunas irregularidades en el proceso para poder a él formalizarlo, porque si bien acá él no contaba con alguna medida cautelar, como por ejemplo el arraigo nacional, que habría sido algo lógico desde el punto de vista de conocer al imputado, y que en este caso era una persona que contaba, por ejemplo, con pasaportes de otra nacionalidad, contaba con los medios económicos también para realizar un viaje de manera repentina, podríamos decir, y eso era algo que a lo menos debería haber previsto en este caso el Ministerio Público, que podría haber emitido, por ejemplo, entre otras cosas, una orden de detención para capturarlo acá y ahí formalizarlo, no esperar la comparecencia de él, que en este caso incluso el tribunal accede a hacerlo de manera telemática, y por lo mismo ahí ya hay una situación donde quizás no estaba previsto, o acá no se consideró que esta persona contaba con los medios, por ejemplo, para salir del país. Sí, Nico, puntualizar y aprovechar lo que tú estás comentando para puntualizar 3 cosas. Aquí son 3 grandes errores y garrafales errores que se cometen en nuestra justicia para que hoy día este señor esté prófugo. Primero, que la Fiscalía quiso actuar sobre seguro y con los antecedentes que ya había no quiso formalizarlo, sino que quiso recabar más antecedentes. En esa espera, como él no tenía orden de arraigo, es perfectamente posible que saliera y se desplazara hacia otro lugar. Por lo tanto, por asegurarse, termina saliendo el tiro por la culata. Por otra parte, la Fiscalía, cuando hacen el control de detención con las medidas cautelares, no piden ningún minuto la orden de arraigo, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos, ahora ya quedó al descubierto. Pero hay un tercer error,
el juez o la jueza de garantía en su minuto pudo haber decretado la orden de arraigo igual de oficio. De todas maneras. Lo que pasa es que aquí hay una pugna interna que nadie la comenta respecto de la Fiscalía y de los jueces de garantía, donde los jueces de garantía terminan pensando que ellos no tienen por qué hacerle la pega a los fiscales cuando van a una audiencia, en vez de pensar el daño que puede provocar una persona como esta que esté prófuga de la justicia. Y no es primera vez que ocurren hechos de esta naturaleza, Nico. Lo que respecta, no sé si acá se subestimó tal vez por el delito, que no se fija, acá debería ser el desde, en caso que tú estás imputado por un delito, sea cual sea, el desde un arraigo nacional. Ocurrió, por ejemplo, en otro delito, ¿te acuerdas con Karen Rojo? También. Ella pudo salir del país y acá también en este caso, y ya ha ocurrido que no se solicitan arraigos y esto facilita, le da pie a alguien para que tal vez no lo piense mucho más, ¿sabes qué? Mejor me mando a cambiar. El argumento en ese minuto de Karen Rojo fue que ella se había presentado durante todo el juicio, el desarrollo de la investigación a las distintas instancias, entonces por eso no había cómo pensar que se iba a fugar. Perdón, aquí el trabajo del Ministerio Público es ser desconfiado. De todas no maneras. confiar en que hoy este imputado ha colaborado tanto con la investigación que resulta que es obvio que se va a presentar a cumplir la pena. Bueno, no se presentó hasta que no pasó. Claro. Y en este caso igual, Nico, aquí hay un imperativo. No puede ser que el Ministerio Público no haya pedido orden de arraigo entendiendo los antecedentes, quien los tenía la prensa incluso de antes, respecto de otras actuaciones violentas de este sujeto. Se ventilaron antes, lo dice el mismo imputado, cuando se queja de que ha sido agredido en la vía pública, y resulta que el Ministerio Público no pide orden de arraigo y que después el juez de garantía tampoco tiene el imperativo, la jueza de garantía que revisa el control de detención, que controla la situación, porque él tampoco estaba detenido. Sí estaba detenido, controlan el control de detención, pero no hacen la formalización. Y en esa instancia, el juez o jueza de garantía tenía el imperativo de haber dicho, a ver, ¿lo vamos a dejar sin orden de arraigo? La pregunta es por qué nadie hace nada. Si la Fiscalía no lo solicita, no lo van a determinar así. Pero tiene las facultades, tiene las facultades legales, Nico, para poder hacerlo los jueces también. Sí, pero ese es el desde. Sí, hay audiencias, por ejemplo, que me ha tocado cubrir y creo que ustedes también recordarán, donde incluso el magistrado le dice al fiscal o a la fiscal, van a solicitar alguna cautelar, ¿está seguro? Claro, acá pudo haber una instancia donde incluso entre el Poder Judicial y el Ministerio Público podrían en este caso haber tenido una coordinación en ese control de detención que dices tú, Cari, donde a él eventualmente se le podría haber entregado una cautelar, claro, no como la prisión preventiva, que es la que finalmente se decide una vez que se formaliza la investigación, pero sí al menos alguna medida en este caso que pudiera evitar todo esto que hemos estado comentando, donde incluso ahora puede verse en riesgo, digamos, la captura de él, considerando que no solo contaba con los medios para irse del país, sino que puede irse a un tercer país incluso, y que es lo que está complejizando más aún en este caso, porque de ser así, las coordinaciones de la policía en Chile tendría que ser con la policía del tercer país en cuestión, donde este sujeto podría viajar. Sí, Pato. Y a propósito de este mismo tema también, imagínate, también hay un despilfarro de recursos, porque ahora se deben destinar recursos a buscar a una persona en el extranjero, coordinar con la policía, ir a buscarlo, traerlo, si es que ubicado, ¿no? Traerlo de vuelta al país, imagínate. También hay un despilfarro ahí de recursos. Y un paso más allá. ¿Qué pasa después con este tipo de fiscales? ¿Qué pasa? Sería válido también investigar. ¿Qué pasó con el fiscal o la fiscal que en el caso de Karen Rojo no la dejó con medida cautelar y permitió que ella se fuera de Chile y pasara? Sigue afuera. Miren lo largo que ha sido el proceso para traerla de vuelta. ¿Qué pasa con esos fiscales? ¿Son sancionados? ¿Reciben algún llamado de atención? ¿Los amonestan con una tarjeta roja en el Ministerio Público? ¿Se abre una investigación realmente para revisar por qué ese fiscal no cumplió con su deber? Ante la opinión pública queda la sensación que no. Y todo esto además, imagínate también, Nico, con la sensación con la que queda la familia de la víctima. La víctima también. No, es súper delicado el escenario ahora. Es complejo y en este caso podría quizás ser sujeto a un proceso administrativo, quizás alguna revisión de los antecedentes, claro, pero eso obviamente es algo que se tiene que ir viendo de manera paralela a lo que es esta investigación, lo que incluso ya hablábamos, acá podría haber habido una coordinación previa. Recordemos que en un caso Daniel Jadue, el exalcalde, incluso en un momento trató de viajar a Venezuela, no tenía arraigo, pero sí fue algo que detectó la PDI y que ya había de antes una coordinación con el Ministerio Público para avisar
Exacto, para avisar en caso de que la persona tuviera intenciones de irse del país. Pero me y parece ahí la que eso PDI, fue por ejemplo, aprendido luego de evitó caer que Daniel Jadwe viajara. Claro, si ese es el tema, aquí hay que ver bien si es que cabían los elementos o no, y lo que yo les adelantaba, esto puede complejizar incluso las futuras coordinaciones, considerando que acá él eventualmente podría incluso escapar a un tercer país. Vamos a revisar una declaración para ahondar más en ese tema. Con pasaporte internacional se pierde un poco el registro, ya la huella, el rastro de esta persona, que salió de Chile como chileno, pero finalmente en el transcurso de estos viajes de esta ruta ingresa a otros países como, por ejemplo, español en este caso. Y eso la verdad es que genera dificultades enormes en cuanto a la determinación de esta persona en qué país se encuentra actualmente, porque Chile es muy razonable, muy probable que no tenga los registros de esta persona por donde se haya moviendo como chileno, no los va a tener y va a tener que pedirle a España que le entregue eventualmente los registros en vía pasaporte de este ciudadano español por qué países se ha movido. Y España puede decir que sí o puede decir que no está obligado necesariamente a entregar esa información. Entonces eso dificulta enormemente determinar la ruta de estas personas. Bueno, lo decía este experto, ya hay por supuesto toda una revisión de antecedentes por parte de las policías en Brasil respecto de la información que se emite desde Chile, considerando el pasaporte, la identidad de este sujeto, pero aquí este abogado, este experto ya lo planteaba. ¿Qué ocurre acá si es que esta persona escapa a otro país? Hay que empezar a revisar los antecedentes y toda la información referente a una persona con otra nacionalidad, en este caso el mismo sujeto. Ya las fotografías son distintas entre un pasaporte y otro. En la audiencia de formalización también vimos a Martín de los Santos con una apreciación distinta de su look, podríamos decir un corte de pelo. Entonces hay mecanismos o hay al menos señales que él ha dado respecto de no tener intención de colaborar con las autoridades, y en este caso lo más probable es que el sujeto incluso tenga la intención de irse a otro país, considerando que tiene las alternativas, y es ahí donde debiese estar centrada la coordinación ahora. Así que vamos a quedar atentos a ver si es que en los próximos días hay nuevas información respecto a este caso. Y ese aspecto además es clave de lo que comentas, Nico. Hay un notorio cambio de apariencia de él. Sí. No se parece, diría, prácticamente en nada a la foto que conocíamos de él inicialmente. De eso, imagínate, a cómo estaba ahí con esa actitud bien desafiante en la audiencia, ¿no? De sus rostros, sus caras, sus muecas. Y además, no sé, eso es la última imagen que nosotros tenemos de él, pero podría haber cambiado a un tercer look, a una tercera apariencia. Y a esto súmale además que tiene otro pasaporte. Además. Nico, muchas gracias por el desarrollo de este tema y por supuesto vamos a estar contigo más adelante. Que estés bien.